Dios les bendiga poderosamente, hermanos del seminario que estoy dando local de las Asambleas de Dios en Brandon. Este es su pastor y hermano y amigo, Jorge Luis Rivero. Amén. Hoy vamos a comenzar la segunda parte de este estudio de hermenéutica para todos los estudiantes inscritos y también para aquellos que quizás me ven desde otros lugares del mundo, que también puedan aprender de una forma gratis todos los conceptos bíblicos básicos y darles las herramientas a fin de que ustedes puedan interpretar correctamente las escrituras y no tener necesidad de pagar un seminario costoso ni clases extensas de años, sino que prepararlos de una forma básica pero a la misma vez profunda para que usted pueda manejar las Sagradas Escrituras. Y entrando en esta asignatura de hermenéutica, hacemos nuestra oración en hebreo de bendición por la palabra de Dios, como hicimos en la primera clase y como vamos a estar haciendo en las otras clases a la medida que el Eterno, yo soy el que soy, lo permita. Baruch het Yahweh Hameborah, bendecido sea Yahweh el bendito. Baruch es Yahweh Hameborah leolam vaet, bendito sea Yahweh el bendito para siempre. Baruch ata Yahweh Elohenu melech haolam, bendito seas tú, oh Yahweh, nuestro Dios, Rey del universo. Asher barhanu mikol ha'amim, que nos elegiste entre las naciones. Betatan lanu et torato, y nos diste tu Torah, o sea, tu palabra. Baruch ata Yahweh noteja torato, bendito sea Yahweh que nos concediste la bendición de la palabra o de la Torah. Beshem Yeshua Hamashiach Melech Israel. Amén. En el nombre de Yeshua, el Mesías, el Rey de Israel. Amén. Bien, pues ya hemos estudiado las dos primeras reglas de hermenéutica. En este caso, no vamos a estar entrando, repitiendo lo mismo para ir avanzando. Y vamos a entrar en la, regla número 3 de la hermenéutica. Que aunque lo que al principio hicimos fue un principio y una regla. Esta sería la regla de hermenéutica número 2. Pero usted puede poner regla de hermenéutica número 2 o número 3. No hay problema con eso. Y esta regla de hermenéutica dice de la siguiente manera. Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase del texto. Repito, es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase del texto. Por consiguiente, el sentido de la palabra escrita está determinado por el pensamiento del autor y lo que él se propone comunicar. De ahí que es necesario e indispensable determinar cuál sea la idea central o el pensamiento central. Sé que puede ser que haya algunas personas inscritas en este curso o que me vean en otras naciones, no sé, que no hayan tenido la posibilidad de haber alcanzado un nivel escolar alto. Algunos quizás llegaron a primer grado, segundo grado. Otros sencillamente no recuerdan exactamente lo que significa la idea o el pensamiento central. Bien, la idea central o el pensamiento central de un texto, de un pasaje, de un párrafo, de una oración, es la idea relevante, o sea, es la idea alrededor de la cual gira todo el pasaje o toda la oración o todo el párrafo o todo el libro inclusive, para que usted pueda entender entonces. Entonces una idea central, una de las formas de uno poder tomar las palabras en el sentido correcto en que se está hablando en el texto, uno tiene que saber cuál es la idea central, cuál es el pensamiento central alrededor del cual gira. Por eso se le llama idea central o pensamiento central, alrededor del cual gira todo lo que venimos leyendo. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo para que usted entienda. Esta es una oración que voy a leer ahora. La vida en el desierto es difícil. No es nada fácil encontrar alimento en este lugar. Hay poca agua. Algunos desiertos son muy calientes en el día, otros son muy fríos en la noche. Como usted podrá observar, y si no lo ha observado, yo se lo voy a decir ahora mismo, todo el pensamiento central es que la vida en el desierto es difícil.
y comienza a explicarle a usted por qué. La vida en el desierto es difícil porque no hay agua, no hay comida, la temperatura aquí, la temperatura allá, las personas pueden morir, hay serpientes, hay animales peligrosos. Y bueno, todo lo que yo quiera añadirle a esa oración, a ese párrafo, o a ese libro inclusive, un libro detallando animales que existen en el desierto, los peligros del desierto, cómo sobrevivir en el desierto. Yo puedo hacer un pasaje grande, un párrafo grande, una oración grande, unos capítulos grandes, hablando acerca del desierto, pero en fin, usted tiene que entender que la idea central es la vida en el desierto es difícil. Generalmente usted puede encontrar la idea central de un texto, de una oración, al principio. A veces el título también le da a usted a entender de qué cosa se va a hablar. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo más. Yo voy a preparar un mensaje, y esto no es homilética, es hermenéutica, pero vale la pena que se mencione. Y ese mensaje que yo voy a hablar va a ser de la importancia de la salvación y de la necesidad que tenemos de cuidar nuestra salvación. Yo empiezo a predicar y preparo un mensaje, preparo varias páginas hablando de la salvación en el Antiguo Testamento, cómo se hacía con los animales, la sangre, lo que significa la sangre, después la muerte de nuestro Señor y Salvador, Yahshua, el Mesías, el Cristo, que ya debemos como estudiantes de este seminario empezar a llamar el nombre del Señor correctamente, y de eso les voy a explicar por qué. Ustedes van a tener sus notas, van a tener también todas las bases bíblicas y históricas también, para que usted entienda cuál es el correcto nombre del Señor en este caso, y por qué se latinizó el nombre de Yahshua a el nombre de Jesús. Pero bueno, ahora nos vamos a hablar de la temática. Pero luego que ya yo le llené todo este mensaje explicando la salvación, cómo se obtiene a través de la fe en Cristo Yahshua, y aquí y allá, toda esa explicación. Pero el tema central de todo lo que yo voy a predicar, 1 hora, media hora, 20 minutos, es la salvación. Yo le digo a usted cómo se obtiene la salvación a través de Cristo, que Cristo murió, pero que en el Antiguo Testamento, cuando Cristo no había muerto todavía, pues entonces los animales, que eran un sustituto, y le doy una predicación extensa, digamos que de media hora. Pero la idea central es que usted entienda la importancia de la salvación. Alrededor de esa palabra, la importancia de la salvación, gira todo el párrafo, todo el capítulo, todo lo que yo voy a hablar o la persona X vaya a hablar. Así que le he puesto algunos ejemplos de lo que en este caso sería la idea central o el pensamiento central. Esto quiere decir que no se le debe dar el sentido general a una palabra, pues a veces una misma palabra tiene varios significados. De ahí la importancia de tratar de adquirir, en este caso, la concordancia exhaustiva Strong, porque le va a ayudar muchísimo tanto en el griego como en el arameo, sin tener que usted estudiar griego, ni arameo, ni hebreo. Sencillamente esta concordancia le va a ayudar muchísimo. Pero si hay alguien que no tiene esos recursos en el país que esté o que me estén escuchando, pues yo voy a tratar de ser lo más explícito y voy a tratar de ser bajar al nivel más básico, porque mi interés es que usted aprenda y entienda y pueda a la vez aplicarlo a la hora de usted estudiar las Escrituras o interpretar las Sagradas Escrituras. A veces lo que quiere decir es que a veces una misma palabra no se puede generalizar. ¿Por qué? Porque esa misma palabra tiene varios significados dependiendo de la idea central, dependiendo de lo que se esté hablando en este caso. Un ejemplo sería, por ejemplo, la palabra fe, una palabra que es conocida en hebreo como emunah. Emunah tiene muchísimo significado, pero en el Antiguo Testamento, emunah en muchos pasajes, en otros no, en muchos pasajes, dependiendo de lo que se hable, significa fidelidad, lealtad, firmeza. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento que significa confiar.
específicamente, ciegamente, esto sin discusión en el Señor, y también serle fiel al Señor. Dependiendo en el pasaje, dependiendo de lo que se esté hablando, cuando se usa esta palabra emunah, entonces es que uno puede determinar si se está refiriendo que emunah significa en ese pasaje específico fidelidad, firmeza, o sencillamente confiar, dependiendo, porque esto es una palabra bien amplia. Amén, amplia y profunda. Ahora, otro ejemplo podemos verlo, que hablando de la idea central, el libro de los Hebreos, todo el libro de los Hebreos, o la carta de los Hebreos, aleluya, que algunos atribuyen que fue el apóstol Pablo quien la escribió, no se está seguro, pero bueno, lo importante es entender que toda la idea central del libro de Hebreos, todo, es que lo mejor es Cristo. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreo es una explicación ampliada y súper profunda del libro de Levítico, de todos los sacrificios que se hacían, cómo se hacían, por qué se hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea central alrededor de la cual gira todo el libro de Hebreo es lo mejor escrito. Entonces, esta segunda ley, o tercera, como usted quiera ponerle, de hermenéutica, que dice que es preciso tomar la palabra en el sentido que se indica el conjunto de la frase del texto, no nos está diciendo otra cosa que tenemos que aprender a determinar, cuál es el pensamiento central que domina un capítulo, una oración, para nosotros poder entender de qué se está hablando. Porque si usted no logra comprender, y esto ya no abarca más allá de la Biblia, cualquier libro, cualquier carta que se escriba, cuál es la idea central, cuál es el objetivo, por qué es que se está dando toda esa explicación. En este caso, pues entonces usted queda como que flotando. ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Qué querrá decir aquí? Y ahí que empiezan las personas a inventar misterios, ¿no? Que esto hay que orar para que el Señor revele. La Escritura se interpreta a sí misma. Fue un principio que dimos ya en la clase pasada y que no vamos a repetir ahora. Ahora también podemos ver que, por ejemplo, el apóstol Juan, el término creer fe, lo pone en el sentido de confiar en Dios, ya no de lealtad, ya no de fidelidad, porque ya dijimos que la palabra emunah, que es la que se traduce como fe, tiene un significado bastante amplio. El significado de fe se determina por el texto como tal, por lo que se esté hablando, por la idea central que es lo que estamos tratando. Ahora bien, tengo aquí unos pasajes bíblicos que también son tarea para ustedes y que algunos de ellos puede ser que vayan al examen, so que les recomiendo en el amor de Cristo que estudien profundamente estos textos bíblicos. Lo que es Gálatas capítulo 1, verso 23, Gálatas capítulo 1, verso 23, Libro de los Hechos capítulo 17, verso 31, Romanos capítulo 14, verso 23. Dije primero Gálatas 1, 23, Hechos 17, 31, Romanos 14, 23, Habacuc, libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, verso 4. Romanos nuevamente. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17. Efesios 4, 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Estos textos son, porciones de la Biblia son tareas para ustedes, para que ustedes me digan a mí cuál es la idea central, o sea, cuál es el tema del cual se está hablando, la idea central que gira alrededor de esos versículos o de esos textos bíblicos que usted tiene como tarea que le he puesto. El significado, vamos a ver que el significado de la palabra salvación, salvarse, se determina por el propósito o por lo que esté hablando el texto como tal.
La concordancia Strong de la que hemos estado hablando nos enseña en varias partes, cuál es la palabra para salvación, en este caso, en hebreo, y ya que la Biblia fue un libro escrito en esta lengua arameo y parte en griego, pero tenemos que entender y ser claros a la hora de que a veces en el seminario le explican a usted que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Yo me pregunto en qué momento Cristo hablaba griego y en qué momento los 12 apóstoles hablaban griego y en qué momento la gente pescadora del vulgo, gente sin cultura de Israel, que era la gente a quien Cristo le predicó, conocían el griego. Usted solamente use el sentido común. El sentido común. Como un pueblo de pescadores, que él se juntaba con los pescadores y con personas en aquella época donde el idioma que era más conocido era el hebreo y el arameo, la lengua de Aram. Sin embargo, en el seminario por ahí ustedes le dicen que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y escrito en arameo, y que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces yo me pregunto, estos pescadores como Mateo, Marcos, que eran pescadores, gente del vulgo, ¿de dónde sacaron el conocimiento del griego para escribir sus cartas en griego? Podríamos creernos que Pablo escribió en griego porque él conocía varios idiomas, pero si le estaba escribiendo a el pueblo como tal, y al principio él estaba enfocado en el pueblo de Israel y luego al mundo gentil, ¿cómo es que escribió en griego? Entonces él pretendía en este caso que Israel no entendiera ninguna de sus epístolas. Hay que usar sentido común, y los rollos de Qumran han revelado con el tiempo, hallados en Qumran, han revelado con el tiempo de que la escritura fue escrita en hebreo y en arameo, y que posteriormente pues se hicieron traducciones al griego, porque lo que sucede con el griego es que era la lengua, por decir de esta manera, internacional de aquella época. Es como decir que el inglés hoy en el mundo entero es un idioma comercial, vamos a decir así. Usted va a China, a cualquier país, y si habla un poco inglés puede entender con alguien allí, puede resolver sus problemas. Bueno, el griego en aquella época era algo parecido así. Pero Yahshua HaMashiach, o Jesucristo, como usted quiere llamarle, nació en Israel, se circuncidó al 8º día, era judío de judíos, practicaba lo que es el judaísmo como tal y hablaba hebreo. Así de fácil. Entonces, la palabra salvación en la concordancia Strong se usa, que suena como Yesha, salud, salvación, salvador, liberación, rescate, seguridad, bienestar. Más adelante o en otra ocasión, o si ustedes lo desean, me escriben a mí y me piden pruebas si quieren. Y yo gratuitamente les voy a mandar un estudio, o les voy a mostrar un estudio, como sea, o voy a subir un estudio de YouTube, como les sea más como ustedes, no sé, en el cual yo les voy a mostrar a ustedes de una forma simple, sin romperse mucho la cabeza, cómo es que el correcto nombre de nuestro Señor y Salvador es Yahshua HaMashiach y no Jesús, y cuándo fue que la letra J entró en el castellano, y por qué, en qué año entró. También le voy a dar todos los detalles por qué la letra J no existía en el hebreo, para nada. Y entonces le voy a dar un montón de detalles que, sin usted romperse la cabeza, pero de una forma sencilla, pero a la misma vez bien ampliado, usted va a quedar convencido y va a entender que la forma correcta de pronunciar su nombre es Yahshua HaMashiach, como después veremos más adelante. Pero vamos a continuar viendo que la palabra salud, salvación, salvador, liberación, rescate, seguridad, bienestar es un sustantivo masculino, Yesha o Yesha. Esta palabra se puede conocer en diferentes pasajes bíblicos
dependiendo del texto, la idea central que es lo que venimos hablando. Yahshua significa Yahweh o Yud-Heh-Vah-Heh, que son las 4 letras del tetragramatón, salva, nombre de nuestro Señor. Y el nombre completo de nuestro Señor sería Yahshua ben Yosef, ben David, ben Adán, ben Hameborá, Meleja Olán. O sea, se lo voy a decir de esta manera: Yahshua ben, hijo de José, ben, hijo de David, ben, en hebreo significa hijo de Adán, hijo de Hameborat, Melech, o sea, rey por los siglos de los siglos o para siempre. Haolán. Yahshua significa Yahweh salva. Ahora, centrándonos otra vez en lo que estamos hablando de la idea central y esta regla de hermenéutica, vemos que vamos a encontrar otro número de textos bíblicos que son de tarea, porque usted está estudiando en un seminario local, pero se supone que usted se sumerja en las escrituras y usted empiece a averiguar por sí mismo con las herramientas que yo les voy dando cada una de estas reglas de hermenéutica. Ya le expliqué lo que es la idea central, cómo se sabe cuál es la idea central, le di varios ejemplos y esta regla de hermenéutica dice es necesario tomar las palabras en el sentido que indican el conjunto de la frase del texto, o sea, en el sentido de la idea central y de acuerdo con lo que se diga en el texto, porque a veces se aplica, como venía diciendo, para algo, de una forma o de otra. Entonces, esto hablando del ejemplo de fe que puso ahorita, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a dejar otro cúmulo de textos bíblicos para que usted pueda ver cómo es que en diferentes pasajes se utiliza una palabra y tiene un significado, puede ser igual o diferente. Y vemos en este caso Romanos capítulo 13, verso 11. El otro texto bíblico sería Mateo capítulo 9, verso 32. Éxodo 14:30. Libro de Éxodo 14:30. Juan 12:27. Recuerde que cuando yo digo Juan es el Evangelio, a menos que diga primera de Juan, segunda de Juan. Así que Juan, capítulo 12, verso 27. Libro de los Hechos 2:21. Hechos 2:21. Y libro de Judas, que tiene un solo capítulo. Recuerde, Judas tiene un solo capítulo, versículo 23. Vamos a ver el significado o el término, cómo se puede interpretar, en otras palabras, la palabra sangre, en la Biblia, la palabra sangre, se determina por el propósito del texto. Y les voy a poner un par de ejemplos. El significado de sangre no siempre, que es lo que venimos hablando, de acuerdo al texto, de acuerdo a la idea central, de acuerdo a lo que se está hablando, depende lo que significa una palabra, porque lo vamos a ver ahora. Respondiendo en Mateo capítulo 27. En Mateo capítulo 27, verso 25, nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, y no es ya, es Yahshua HaMashiach, o sea, Yahshua, el Mesías, o Yahweh salva, el Mesías, dijo así. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hablando del momento en que iban a crucificar y que estaban diciendo: suelten a Barrabás. Y Pilato respondió: y bueno, ¿y qué hago con este? Crucifícale. Y cuando este gobernante romano le dice: pero ¿y qué voy a hacer con este hombre justo? Él no ha hecho nada. Y ellos le dicen: su sangre, el pueblo respondió, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué significa su sangre sea sobre nosotros? ¿Que habría que bañarlo con sangre? ¿O habría que bañarse con sangre? ¿Qué significa? Bueno, la palabra lo responde más adelante, cuando realmente lo que significa esta porción de la escritura
es que sobre nosotros sea la culpa. Usted olvídese eso, Pilato. Usted crucifíquelo y que muera, y usted no se sienta culpable. Si usted dice que él es justo, ok, nosotros entendemos que él es un revoltoso, que es un problemático y que queremos que lo crucifiquen y que nos suelten al ladrón. Y no se preocupe que si es algo injusto lo que está sucediendo, esa culpa Dios nos las haga recaer a nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, que esa maldición venga sobre nosotros. Es lo que significa la palabra. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Mateo 27, 25. O sea, vemos aquí cómo el término sangre significa algo. No significa salvación, no significa vida, como en otros textos no significa, sino está hablando en el sentido de que esa maldición, si va a haber alguna maldición por la muerte de Cristo, dijeron ellos, bueno, que sea sobre nuestros hijos y que sea sobre nosotros en este caso. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 26, que no busqué todos estos textos bíblicos para leerlos con ustedes, porque se supone que usted en su casa, yo les doy las herramientas, pero usted tiene que buscar todos estos textos bíblicos y empezar a aplicar las herramientas que yo le estoy dando, porque ese es el objetivo. Usted practica lo que yo le voy enseñando y al final de terminar la asignatura de hermenéutica, usted va a poder interpretar la Biblia sin ningún tipo de confusión y va a comprender de que la Biblia jamás y nunca se contradice. Hechos 17, 26, libro de Efesios capítulo 1, verso 17, libro de Romanos capítulo 5, verso 9, libro de Génesis capítulo 4, verso 10, libro de Levítico capítulo 4, verso 5 y libro de Habacuc capítulo 2, verso 12. Vamos a ver en estos textos bíblicos, usted va a interpretar en estos textos bíblicos el significado que tiene la palabra sangre con respecto a lo que hemos venido hablando y a la ley que hemos estado explicando. Ahora bien, entramos en la tercera regla de hermenéutica, que podría ser para usted la número 4, porque al principio lo que dimos fue solamente un principio, no fue, valga la redundancia, no una regla, pero 3 o 4 reglas de hermenéutica dice así. Esta cuarta o tercera regla de hermenéutica reza de la siguiente manera o se pronuncia de la siguiente manera: es necesario considerar el texto del pasaje. Y es algo que hemos venido hablando, algo muy sencillo, y esta regla nos introduce al concepto de texto y contexto para poder entender un pasaje. Daremos algunos ejemplos para que entonces comprendamos esta regla de hermenéutica número 3. Es necesario considerar el contexto del pasaje. Regla número 3 o 4, como usted desee, de hermenéutica. Es necesario considerar el contexto de un pasaje. ¿Qué es lo que usted quiere decir, Pastor Joelí? Muy sencillo. El contexto son los versículos, como he dicho muchas veces en la iglesia, pero para aquellos que no saben, el contexto son los versículos que aparecen antes y después de un pasaje que se estudia. Déjenme ver algo que no tengo escrito por acá, pero voy a ponerle un ejemplo en esta Biblia que a mí me gusta mucho, Sefer Dabar, una de mis versiones, como le digo, hebrea. Y déjame buscar esto en el libro de Mateo, o Matillahu, como se diría en hebreo, y vamos a buscar Mateo, un capítulo muy trillado y conocido, Mateo capítulo 7. Y ahora yo les voy a explicar qué cosa es el texto y el contexto para que usted entienda, o le voy a poner un ejemplo, uno de los tantos ejemplos, para que usted entienda de qué venimos hablando. Acá en Mateo capítulo 7, vamos a buscar versículo 9, por ejemplo.
Aquí en esta versión hebrea dice: ¿hay alguien aquí que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? O si, el versículo 10, o si pide un pescado le dará una serpiente. Repito, verso 9 de Mateo capítulo 7. ¿Hay alguien aquí que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Si nosotros solamente leemos esto y no leemos más nada del capítulo, fácilmente nos podemos confundir. Bueno, ¿de qué está hablando el autor de este libro? Sabemos que es Mateo, pero ¿qué quiere decir? Como que si hay alguien... Cipriano Valera, Casillero de Reina, dice: si vosotros siendo malos y sabéis darle a vuestros hijos lo que pedís, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo quien se lo pida. Pero, ¿qué significa esto de que si hay alguien aquí que su hijo pide un pan y le dará una piedra? ¿Qué es esto? O si pide un pescado le dará una serpiente. Si nada más que leemos estos dos textos bíblicos, nos quedamos así como diciendo: yo no entiendo la Biblia. Ahora, ¿qué cosa es esta? ¿Qué es lo que dice esta regla de hermenéutica? Es necesario considerar el contexto del pasaje. Contexto. Bien, el contexto son los versículos que anteceden y preceden. Versículos anteriores y versículos posteriores. Los versículos que están delante de estos dos textos bíblicos que yo acabo de leer y los versículos que siguen a estos dos textos bíblicos. Y entonces vamos entonces, para poder entender, a ir hasta el versículo 7 y leer hasta el versículo número 11, que serían el contexto del versículo 9 y 10 de Mateo capítulo 7. Mire qué fácil se entiende ahora. Permaneced pidiendo, dice esta versión hebrea, y será dado. Siguen buscando y encontrarán. Sigue llamando a la puerta y se te abrirá para ti. Cipriano Valera dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero yo estoy leyendo una versión hebrea. Permaneced pidiendo y será dado. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá para ti. Porque todo el que permanece pidiendo recibe, y aquel que se mantiene buscando encuentra. Y para aquel que sigue llamando a la puerta le será abierta. ¿Hay alguien aquí que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si pide un pescado le dará una serpiente? Si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos regalos buenos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que permanezcan pidiendo? Al leer, al aplicar la ley de hermenéutica que nos dice es necesario considerar el contexto del pasaje, ahora sí entendemos Mateo capítulo 7, versos 9 y 10. ¿Por qué? Porque leímos los versículos anteriores y los versículos posteriores y entonces ya entendimos la idea central de qué se está hablando. Entonces, vamos a entender que existen distintos tipos de contextos. El contexto puede ser inmediato, que son los versículos que rodean de modo inmediato el texto que se está estudiando. Fue el ejemplo que yo di ahora mismo. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 10. Bueno, su contexto inmediato sería el versículo 7 y 8 y el versículo 11. Son los versículos, el contexto inmediato. Repito, un contexto inmediato son los versículos que rodean de modo inmediato, o sea, los más cercanos, anteriores y posteriores al texto que estamos tratando de comprender o entender, porque al parecer se nos es un poco oscuro. Ahora también existe el contexto mediato, concepto mediato, no inmediato, mediato. Son los capítulos que rodean el capítulo donde está el versículo estudiando. O sea, el contexto mediato de Mateo capítulo 7 ya no serían los 2 o 3 versículos anteriores y los 2 o 3 versículos posteriores o que siguen. Ya estaríamos hablando de, en este caso, el capítulo 6 de Mateo y el capítulo 8 de Mateo como tal. Son
En este caso, el contexto inmediato son los capítulos que rodean el capítulo donde se está estudiando el versículo. Inclusive ya no son 2 o 3 textos anteriores y 2 o 3 textos que siguen al texto que estamos tratando de comprender, sino que podría ser no solamente esto. Por ejemplo, estamos estudiando Mateo 7, sus versos 9 y 10. Podríamos entonces en este caso utilizar Mateos capítulo 5, 6, el 7, que es el que estamos estudiando, 8 y 9, para entonces tratar de entender qué significa el versículo 9 y el 10 de Mateo 7, si no logramos entenderlos con el contexto inmediato, que son los versículos, 2 o 3 versículos anteriores y 2 o 3 versículos inferiores o que le siguen. Así que el contexto inmediato son los versículos inmediatos, como lo dice la palabra, que rodean lo que estamos estudiando. Y el contexto mediato, no inmediato, mediato, son los capítulos que rodean este texto que se está estudiando. Ahora también existe el contexto testamentario. El contexto testamentario es el que en este caso se utiliza, se estudia el testamento completo. En este caso, para entender un pasaje difícil, empezamos a estudiar prácticamente toda la carta de Mateo, buscando, y si no encontramos, porque sigue siendo un poco oscuro lo que queremos comprender, tendríamos que buscar ya en el Nuevo Testamento completo, tratando de escudriñar cuál es esa verdad. Y ya aparte del contexto testamentario que nos hablaría ya no solamente del libro de Mateo, sino del Nuevo Testamento completo también, inclusive, existe el contexto general. ¿Y cuál es el contexto general? Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia. Para que nosotros podamos entender, empezamos a buscar y a buscar y buscar información, a ver qué es lo que nos quiere decir la Biblia con respecto a este pasaje oscuro. Así que existe el contexto inmediato, mediato, testamentario y contexto general. En esta tercera o cuarta regla de hermenéutica que nos habla así, es necesario considerar el contexto del pasaje, y ya hablamos lo que es contexto. El contexto brinda la información necesaria para interpretar de manera correcta un versículo específico. Por consiguiente o por tanto, no debería ser interpretado un texto aislado de su contexto, o sea, un texto separarlo completamente de su capítulo y de ese texto empezar a decir: la Biblia dice tal cosa por acá, y bueno, ya. A excepción del libro de Proverbios, hay un solo libro en la Biblia, el libro de Proverbios, donde la mayoría de los versículos son unidades independientes. O sea, que esta ley de hermenéutica número 3 que nos habla de que es necesario considerar el contexto del pasaje, sea inmediato, mediato, testamentario o general, esto nos brinda la información necesaria para interpretar de manera correcta un versículo específico. Por consiguiente, o por lo tanto, no se debe interpretar un texto aislado o sacarlo de su contexto, o sea, los versículos que le rodean, excepto, a excepción del libro de Proverbios, que la mayoría de sus versículos son unidades completamente independientes. Vamos a ver ahora un ejemplo que se encuentra en Juan capítulo 3, verso 26. Si se considera Evangelio según Juan, tan solo el texto bíblico de Evangelio según Juan capítulo 3, verso 26, usted podría llegar a la conclusión de que Jesús o Yahshua HaMashiach bautizó. Si usted lee solamente Juan 3:26, o sea, está sacando un versículo de todo su contexto. Lo estoy separando de los versículos anteriores y posteriores, de los capítulos anteriores y posteriores, del libro completo del Evangelio según Juan. Si yo saco solamente este texto bíblico, parecería que Cristo sí bautizó. Sin embargo, utilizando esta regla de hermenéutica, de contexto como tal,
pues entonces usted se dará cuenta que Cristo no bautizó a nadie. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 3, 26 nos dice lo siguiente. Juan 3, 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que significa en español maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonios, bautiza y todos vienen a él. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pero ¿qué dice entonces el contexto? Juan 4 o Evangelio según Juan capítulo 4, versos del 1 al 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace bautizar más discípulos que Juan, aunque, dice el verso 2, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos. ¿Ven? Yo separo el texto de Juan 3:26 y pareciera como que Cristo sí bautizó personas. Pero al utilizar esta regla maravillosa de hermenéutica que me lleva a el Evangelio según Juan, capítulo 4, ya otro capítulo posterior, verso 1 al 2, me doy cuenta de que no bautizó, sino que los fariseos decían eso, pero él no bautizó. Cuando Juan 4, 1 al 2, cuando el Señor entendió, él supo que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace bautizar más discípulos que Juan. Aunque, dice el verso 2, Yeshua no bautizó, sino sus discípulos. ¿Ok? Entonces, en este caso, nos damos cuenta que Cristo no bautizó, sino solamente a sus discípulos. No que estaba bautizando a todo el mundo. Entonces, vemos cómo qué importante es utilizar esta regla de hermenéutica del contexto inmediato, que son los versículos que rodean de inmediato, o el contexto mediato, que son los capítulos, como en este caso que acabamos de ver de Juan, o el contexto testamentario, o el contexto inclusive general. ¿Cómo se explicaría, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 25? El centurión creía que él era alguien divino, porque un ángel le dijo que lo mandara a buscar y que él le daría instrucciones acerca de la salvación. ¿Por qué? ¿Qué vemos en Hechos 10:25? Ustedes saben el caso del centurión, que era un hombre piadoso y un hombre que en este caso hacía donativos, y un hombre que era temeroso de Dios, y se le apareció un ángel diciéndole que mandara a buscar a Pedro, que Pedro le hablaría y le diría lo que tiene que hacer, diciendo, tus oraciones han sido escuchadas, manda a buscar pues a Pedro. Usted sabe la historia bíblica. ¿Qué piensa el centurión? Que cuando llega Pedro, se postra, porque dice, este es un ser divino. Si un ángel se parece y me dice a mí que manda a buscar a este hombre, es porque este es un Dios, es un ser divino, y se postra a adorarle. Eso es lo que dice Hechos 10:25, que el centurión cuando vio que llegó Pedro, inmediatamente se postró a su pie y lo adoró, pensando, él dedujo, tiene que ser divino. Si no, Dios no manda un ángel a decirme que manda a buscar a este hombre. Este hombre tiene que ser alguien especial, alguien divino, alguien sobrenatural. Sin embargo, en Hechos capítulo 10, verso 1 al 7, vemos que en este caso el hombre recibió instrucciones, y que el objetivo de Pedro era para que Pedro fuera, era para que recibiera instrucciones acerca de la común salvación. No sé si usted me entendió, pero le voy a poner más pasajes bíblicos. Por ejemplo, ¿qué son o qué serían para usted los 7 candeleros de Apocalipsis? ¿Qué significará? Es algo misterioso. ¿Por qué 7? 7 candeleros. ¿No será que significa el espíritu que tiene cada iglesia, o el espíritu que tiene cada ángel de cada iglesia? ¿Qué significará? Muy sencillo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y versículo 3. El contexto explica el sentido del significado de las palabras y de los textos oscuros. Los 7 candeleros, Apocalipsis 1:20, dice, son las 7 iglesias.
Así, tan fácil. Usted lee Apocalipsis capítulo 1, versos 12 y 13 y se queda diciendo qué significado tiene y qué son estos candeleros. Pero ya cuando va a, en este caso, Apocalipsis capítulo 1 también, pero verso 20, o sea, el contexto inmediato, pues encontramos que nos explica claramente, los candeleros son las 7 iglesias. Así, simple. Nada misterioso. Entonces es muy importante respetar esta ley, bueno, todas las leyes de hermenéutica, pero esta ley de texto y contexto es muy importante respetarla. Vamos a ver otro ejemplo más. ¿Qué significa el término misterio? Óigame bien, el término misterio significará que es algo que se les revela solamente a los escogidos, a los ungidos, a los que son especiales, porque hay hermanos que son especiales y otros no son especiales y pueden conocer esos misterios. O se refiere a aquellos que pudimos ir a la escuela y tener tremendo, algún grado, no tremendo, sino un cierto nivel cultural, no sé, la secundaria, la preparatoria, qué sé yo. A eso se refiere, que esos son los únicos que comprenderán esos misterios. ¿A qué se refiere la Biblia con la palabra misterio cuando lo menciona en Efesios capítulo 3? Efesios capítulo 3, versículo 4, que dice así: leyendo lo cual podéis entender. Estoy leyendo Cipriano de Valera, Casidoro de Reina. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, dice el apóstol Pablo, en el misterio de Cristo. O sea, yo les pregunto y les voy a dar la respuesta, ¿no? Pero le estoy enseñando cómo se utiliza esta regla de hermenéutica a través de muchos ejemplos para que a usted le quede claro y a la persona más sencilla pueda entender a qué me refiero. El término misterio en Efesios capítulo 3, versículo 4, se responde en Efesios capítulo 3, versículo 6. Otra vez más, se aplica la regla de la hermenéutica. Es necesario considerar el contexto del pasaje, sea inmediato, sea mediato, sea testamentario o sea general. En este caso sería inmediato. ¿Por qué? Porque son los versículos que rodean a esta porción de la escritura de Efesios capítulo 3, verso 4. Miren que trato de explicarlo bien sencillo, desbaratarlo bien sencillo, para que a nadie le quede ni una sombra de duda. Hermano, usted dijo algo y yo me quedé botado, no entendí. No, yo se lo explico bien claro. El término misterio se entiende por el contexto, o sea, los versículos bíblicos que rodean. A simple vista no se entiende. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. ¡Wow! Pablo tenía una revelación tremenda. Pero ya en el verso número 3 y versículo 6, o sea, 2 versículos después, en el capítulo, en Efesios 3:6, o sea, 2 versículos más abajo de Efesios 3:4, nos explica que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo Yahshua por medio del evangelio. Entonces cuando Pablo decía, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo, se está refiriendo que ese misterio, que en el Antiguo Testamento no se entendía muy bien, ahora ya se nos aclara que aquellos que no nacieron en Israel, aquellos que no son judíos, también son herederos y miembros del cuerpo y participantes de todas las promesas de Cristo para cada uno de nosotros a través del evangelio. Ese es el misterio del cual el apóstol Pablo está hablando. ¿Ves? Como un texto que aparentemente está raro, uno lo puede entender. Entonces leemos el pasaje completo de Efesios capítulo 3, versículo 4 y versículo 6. Pero vamos a hacer algo en esta, que no lo hice en la clase, en la clase pasada, porque no quería tomarme mucho tiempo, pero esto vamos a utilizar la Biblia hebrea a ver cómo lo dice en esta versión, Efesios capítulo 3, versículo 4, 5 y 6, y así entendemos cuál es el famoso misterio.
aunque aquí, como lo leí en Cipriano Valera, está más claro que el agua, pero vamos a leer Efesios capítulo 6 en esta versión hebrea, Efesios capítulo 3, versos 4, 5 y 6. Y dice así la escritura, Efesios capítulo 3, verso 4 al 6. Si leen lo que he escrito, comprenderán cómo es que yo entiendo este plan secreto reflejado en el Mashiach. La palabra Mashiach significa Mesías, Salvador. En pasadas generaciones no fue revelado, dado a conocer a la humanidad, como el Espíritu lo está revelando ahora a sus profetas y a sus apóstoles. Versículo 6. Que en unión con el Salvador, por medio de las buenas noticias, o sea, el Evangelio, los gentiles habrían de ser coherederos en un cuerpo unido y compartícipes con los judíos en lo que a Yahweh les ha prometido. En otras palabras, que este misterio del cual el apóstol Pablo está hablando aquí en Efesios capítulo 3, verso 4, misterio o secreto, no es más que los gentiles, a través de la sangre de Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador y suficiente Salvador y creer en su muerte y en su resurrección, estamos siendo herederos de las mismas promesas que se le hizo a Israel a través de nuestro padre Abraham. Todas esas promesas hermosas que nosotros decimos, wow, qué bendición ser judío, qué bendición ser hebreo, qué bendición ser del pueblo de Israel. Nosotros somos del pueblo de Israel ya injertados a través de la sangre de Yahshua el Cristo. La iglesia e Israel no son dos entidades separadas, eso no existe. Eso no existe. Somos miembros de un mismo cuerpo. Y eso otro día podemos hablarlo en otras asignaturas, pero ahora estamos poniendo estos ejemplos de esta ley. Así que también vamos a ver el significado de la palabra rudimentos en el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 3, nos habla de una palabra llamada rudimento. ¿Qué significa esa palabra rudimento? Mis estudiantes y amigos. Bueno, la respuesta se encuentra en Gálatas capítulo 4, verso 9 al 10. Una vez más, en el mismo capítulo 4, los textos posteriores nos explican lo que significa rudimento que aparece en el versículo 3. Vamos a buscar también aquí, si no les molesta que tome un poquitico de tiempo, para que usted pueda entender mejor en la versión hebrea, a ver qué es lo que nos dice Gálatas capítulo 4, verso 3. Vamos a leerlo solo primeramente, a ver cómo suena esta palabra rudimento en esta versión hebrea. Gálatas capítulo 4, verso número 3. Dice así: así es con nosotros, cuando niños éramos esclavos de los espíritus elementales del universo. Gálatas capítulo 4, verso 3. Ahora bien, en el versículo Gálatas capítulo 4, verso 9 al 10, leemos lo siguiente, hablando de la palabra rudimento. 9 al 10. Pero ahora, si conocen a Yahweh, o sea, al yo soy el que soy, porque eso es lo que significa la palabra Yahweh, no Yahweh, yo soy el que soy, y más eso, son conocidos por el yo soy el que soy, ¿cómo es que se devuelven otra vez a esos débiles y miserables espíritus elementales? Quieren esclavizarlo de ellos de nuevo. Ustedes guardan días, meses, convocaciones y años, y termina ahí. Entonces, ¿a qué se refiere los rudimentos de Gálatas capítulo 4, versículo 3? Ya en Gálatas capítulo 9 y 10 nos dicen que esos rudimentos son específicamente guardando distintos tipos de festividades, en este caso, que son algo rudimentario, algo que realmente solo sirve como una base,
porque un rudimento es una base, como tal, una base, no es nada más que esto. Entonces podemos ver cómo el contexto determina si la palabra o el texto que se está estudiando debe ser interpretado de manera literal o figurado. Recuerden que en la primera clase dije, por ejemplo, Jorge tiene un perro. ¿Qué significa eso? Literalmente, lo que significa es eso, que Jorge tiene un perro. Ahora, si yo diría, Jorge tiene un gato que actúa como perro, se podría interpretar entonces que el gato tiene actitudes de una forma figurada. ¿Cómo que un gato actúa como perro? A ver si usted me va entendiendo con ejemplos sencillos. Ejemplo, ¿cómo entender lo que significa la palabra sangre en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto o Pacto Renovado, que es como debería llamarse? Amén. ¿Cómo se puede entender esa palabra que se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 27? La palabra sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto que habla Mateo 26, versículo 27, se puede entender solamente si estudiamos el libro de Levítico. El libro de Levítico. Así que tenemos que aprender, en este caso, a usar esta regla de hermenéutica y entender que ningún pasaje bíblico puede ser tomado como base para una doctrina si es que no está expresado en todo por el contexto general de la palabra. Wow, usted leyó una oración larga ahí y me quedé botado. Lo voy a leer otra vez y lo voy a explicar porque el objetivo es que usted entienda. No es decir, di una clase y arréglenselas como pueda. Bien, como estoy hablando a personas de distintos niveles y yo no conozco su nivel educacional, lo voy a decir así. Ningún pasaje bíblico puede ser tomado como base para una doctrina, o sea, enseñanza, si es que no está expresado en todo por el contexto general de la palabra. O sea, si hay un pasaje bíblico, un texto bíblico, que no se entiende por qué es oscuro, y en este caso, el contexto, o sea, los versículos anteriores o posteriores, o el capítulo entero, o el libro entero, no ayuda a aclarar qué significa esa palabra, ese texto bíblico, pues entonces ese pasaje bíblico no se puede tomar como una doctrina. Por ejemplo, o una enseñanza. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso del 5 al 15, que son varios textos, no lo voy a buscar ahora acá, no lo voy a leer, porque es bastante largo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 15, es usado por los católicos romanos para enseñar de manera contundente que el purgatorio existe, cuando el contexto general de la palabra no lo afirma. Recuerde, cada vez que digo contexto me refiero a los versículos que rodean ese capítulo de Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 15 del verso del 5 al 15. O sea, si usted lee Primera a los Corintios, capítulo 3, verso del 5 al 15, solamente pareciera que da la idea que en este caso que el purgatorio existe. Pero en este caso, como es un pasaje que no expresa en todo ese contexto, expresa una verdad clara, pues no se puede tomar como una doctrina. Doctrina significa enseñanza. Doctrina significa enseñanza en este caso. Y es más, para terminar la clase, dije que no, pero sí. Vamos a buscar Primera de Corintios y vamos a terminar con este pasaje bíblico. Lo vamos a buscar acá en esta versión hebrea igual. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 15. Vamos a ver qué cosa es lo que nos dice. Primera a los Corintios capítulo 3, versos 5 al 15. Estoy leyendo la versión hebrea. Las escrituras del Mashiach, Sefer Dabar, Ketubim, Brit Hadashah,
etcétera, etcétera, etcétera. Dice así la palabra del Señor. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Saúl? Son los siervos que por medio de ellos llegamos a confiar, o llegaron ustedes a confiar. En verdad fue el maestro quien los hizo confiar por medio de uno o de otro de nosotros. Yo planté la semilla, Apolo regó, dice por aquí, pero fue Yahweh, o yo soy el que soy, quien lo hizo crecer. Así que ni el que planta ni el que riega en nada, solo Yahweh que da el crecimiento. El que planta y el que riega es el mismo, porque somos los ayudantes de el yo soy el que soy. Ustedes son el campo de el yo soy el que soy y el edificio de yo soy el que soy. Ustedes, la misericordia que Yahweh me dio, yo puse los cimientos como un perito constructor. Otro edifica encima, pero cada uno tenga cuidado cómo construye. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yahshua HaMashiach o Yahshua el Salvador. Algunos usarán oro, plata, piedras preciosas para edificar sobre este cimiento, mientras que otros usarán madera, hierba y paja. La obra de cada uno se demostrará, por lo que en aquel día la declarará, porque será revelada por el fuego. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que se ha edificado sobre un cimiento sobrevive, recibirá una recompensa. Y si se quema, tendrá que sufrir la pérdida, si bien escapará con su vida, pero será como escapar a través del fuego. O sea, si usted lee 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 15, en Cipriano Valera o en cualquier otra versión bíblica, solamente este texto, de ahí los católicos romanos sacan la doctrina, la enseñanza de que existe el purgatorio. El que nunca ha oído esta palabra purgatorio, según la teología o la enseñanza católica romana, es que una persona muere, no importa si tienes a Cristo o no tienes a Cristo en su corazón, no importa cuán pecador fuiste, no importa. Usted se murió sin aceptar a Cristo, sin recibir la salvación a través de Cristo, y cuando muere, pues entonces usted va a un lugar donde usted va a sufrir un tiempo, purgatorio, purgar. Usted va a ser purificado por fuego, sus obras van a ser pesadas. Y bueno, Jorge Luis tenía muchas obras malas y ahí sufrió castigo un tiempo determinado, no sé, un tiempo determinado, purgando, qué sé yo, miles de años, qué sé yo. Y después que esa persona pagó todos sus pecados, entonces de allí es sacado por la oración de los santos y va a la presencia del Señor. O sea, no va al infierno. Según este pasaje, cuando específicamente en el versículo 12 y 13, 14 y 15, habla de que la obra de cada uno va a ser pesada y si no pasa el fuego, uno va a alcanzar, como que uno va a pasar, pero aunque por fuego. Pero si usted no lee completamente esto, todo el capítulo y de lo que se viene hablando, usted cree que esta doctrina es real. Por eso ningún pasaje bíblico puede ser tomado como base para una enseñanza, doctrina, si es que no está expresado, o sea, si no está claro de lo que se está hablando a través del contexto general de la palabra. Espero que se haya entendido todo lo que he dado en esta clase. Si usted tiene dudas, no tenga pena, usted escríbame, mándeme un texto. Mi teléfono es 806, es el área call de acá, Estados Unidos. Bueno, uno primero, 806-661-6157. Mi nombre es Jorge Luis y usted puede buscarme por WhatsApp si vive en otro país y preguntarme acerca de esta temática. No me hable de otra temática porque estamos en esta asignatura y vamos a enfocarnos en esta asignatura, y a medida que vayamos pasando las otras asignaturas, usted me puede ir contactando y preguntando si tiene alguna duda o si lo que yo expliqué no le quedó claro. Mi placer será volvérselo a explicar de una manera personal ya a usted. 806-660-6157 es mi número de teléfono. Muchas bendiciones en esta preciosa tarde-noche por esta segunda clase, y vamos a leer una vez más
la oración de despedida después que se estudia la palabra del Señor. Amén. Dice así la segunda oración en hebreo. Baruch ata Yahweh Elohino melech haolam asher kideshano metisvotav shivano la asot de Brit Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro y Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en la palabra de tu Torah. ¿Okay? Esta es la oración final que hacemos para terminar ya este estudio. En este caso, les deseo muchas bendiciones, hermanos míos, y espero que esta segunda clase haya sido de un amplio conocimiento para cada uno de ustedes. Quisiera aprovechar a mí me fascina el hebreo, así que quisiera aprovechar para decirle una oración más antes de cerrar este video. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta oración es dándole gracias al Yo Soy el que Soy por el Brit Hadashah o por el Nuevo Testamento. Baruch ata Yahweh Elohenu melech haolam asher nata lanu Mashiach Yeshua behadiberot shel da Brit Hadashah Baruch ata Yahweh notei habrit Hadashah. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Dice: bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha dado a nuestro Mesías Yeshua y las palabras del pacto renovado o Nuevo Testamento. Bendito eres tú, yo soy el que soy, dador del Nuevo Testamento. Amén y amén.